Este fin de semana estuve con un amigo platicando, echando un pulque y platicando de cosas de la vida. Bueno, lo que pasa es que este amigo me dice que le cuesta mucho trabajo a veces estar consigo mismo porque el hecho de estar consigo mismo en silencio lo enfrenta mucho, lo confronta mucho con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones. Eh, este amigo es psicólogo, entonces él pues trabaja mucho con las emociones y lo que me cuenta es que a veces él mismo se agobia de tanta emotividad, porque aparte cáncer, doble cáncer, cáncer sol, cáncer ascendente, pues es mucha emotividad, ¿no? Que a veces esta emotividad nos puede llegar a rebasar a tal grado que nos nubla el entendimiento, ¿no? Que hace que lleguemos a tomar algunas decisiones que no son tan buenas para nosotros cuando estamos tan clavados en esta emotividad. Y también entiendo cuando me habla acerca de los pensamientos, de que los pensamientos a veces son tantos, pueden llegar a ser tan intrusivos, pueden llegar a perturbar tanto nuestro ser que a veces no nos gusta estar pensando, ¿no? El estar sobrepensando algo puede ser muy dañino para nosotros, ¿no? ¿Ustedes son lo que piensan? ¿Ustedes son sus pensamientos? O sea, cada pensamiento que llega a mí, ¿puedo yo decir que eso soy? ¿Que esos pensamientos que están llegando a mi cabeza, yo soy eso? ¿Ustedes qué piensan? Eh, las emociones. ¿Qué son las emociones? Nosotros somos emotivos, tenemos emocionalidad. Eh, es parte, creo que, de tener un cuerpo, el tener emotividad. Esas emociones, podemos decir que somos nosotros. Nosotros somos esas emociones. ¿Y qué son los pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las emociones y de los pensamientos? ¿De mí? ¿De mí mismo? ¿Eso soy yo? Es pregunta nada más para un poco reflexionar sobre ello. Y además, pues, entender que durante muchos años hubo algunas tradiciones, algunas prácticas, algunas filosofías que pensaron sobre esto, ¿no? Reflexionaron sobre esto. ¿De dónde vienen las emociones y de dónde vienen los pensamientos? Bueno, en cuanto a los pensamientos, pues tendríamos que entender un poquito qué es la mente, ¿no? Porque los pensamientos vienen, pues, de la mente. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Nosotros somos mente? ¿Somos la mente? La mente y el cerebro son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en el Kundalini Yoga, la mente se divide en tres mentes. Tenemos mente positiva, mente negativa y mente neutral. Son tres. En otras filosofías místicas se habla de dos mentes. Mente abstracta y mente concreta. Son dos mentes. Entonces se habla de que tenemos como parte de nuestro cuerpo estas mentes, ¿no? Son cuerpos que poseemos y que aunque no estén en nuestro cuerpo físico, son parte de nosotros, de lo que nos conforma. Eso es por un lado. Esto lo habla un poco el budismo, lo habla un poco el hinduismo, lo hablan un poco el hermetismo, lo habla la cábala, ¿no? Entonces, en la cábala, por ejemplo, se menciona que eh, toda esta parte de la mente está separada de nosotros y nosotros somos como una especie de antena que recibe todos estos mensajes
En muchas tradiciones, en muchas prácticas, se habla acerca de esto. Se habla acerca de que los pensamientos no están aquí, no están en nuestro cerebro. Los pensamientos están como en una nube. Yo creo que la manera en la que podemos entenderlos de mejor forma. Están en la internet, ¿no? Es el internet. Ahí están los pensamientos, son las ideas. Ahí está todo. Ahí está todo. Esa es la mente. El internet es como una especie de mente, emula lo que es la mente, ¿no? Ahí está la mente. ¿Somos todo eso? Sí y no. Sí y no, porque hay ahí cosas tremendas y hay cosas muy bellas. Entonces, cuando nosotros accedemos al internet, y queremos acceder a información específica es porque en nosotros está esa intención de una búsqueda, de una cierta búsqueda. Entonces, no vamos a meternos a todo el Internet, sino que vamos a buscar específicamente algo. Algo y eso lo hacemos a través de los buscadores. Entonces, algo parecido es la mente. La mente y los pensamientos. La mente no somos nosotros. La mente es una construcción colectiva, es una construcción social y colectiva que se ha dado a lo largo de años y años y años y años hasta llegar a conformar lo que es la mente como la conocemos ahora, con toda la información que existe, que hemos trabajado. Esa información no fue igual en otro momento, ha ido cambiando, es una mente que ha ido modificándose, que ha ido evolucionando, entre comillas, que ha ido creciendo más bien. Entonces, eso es la mente. Y los pensamientos están ahí, están volando, ¿no? Están en esa nube. Y nosotros cuando queremos acceder a cierto tipo de información y bajarla, la traemos a nosotros y la procesamos. Es lo mismo cuando estamos refiriéndonos a la mente y a los pensamientos. Los pensamientos, yo no soy mis pensamientos, yo no soy los pensamientos. Yo bajo los pensamientos de la nube, yo soy una antena, mi cuerpo es una antena que tiene la capacidad de conectarse con cierta información de esa nube y bajarla y procesarla y hacerla mía. Pero yo no soy esos pensamientos, ¿no? Nikola Tesla decía que toda esta sabiduría y todos estos eh, inventos que hizo no eran de él, sino que le llegaban como una revelación. Eran mensajes divinos, él decía, que recibía en sueños, que recibía en el astral, que recibía como mensajes y que él solamente ejecutaba, que él era una especie como de herramienta que ejecutaba todos estos mensajes que le estaban llegando. Los cabalistas piensan algo parecido, ¿no? Piensan que todos estos conocimientos que son iluminados, que son maravillosos, grandiosos para la humanidad, no les pertenecen, sino que son porque la persona se pudo conectar y pudo bajar toda esa información porque Dios está hablando a través de nosotros. Es un poco lo que dicen los cabalistas, ¿no? Dios habla a través de mí, yo solamente soy un canal y todos estos pensamientos y todo esto bello que yo pueda crear es porque son mensajes de Dios, ¿no? De Dios, de la fuente, de la divinidad, del universo, de la vida, como ustedes quieran nombrarlo. Entonces, ahí va, ahí va. Es por ahí, ¿no? O sea, nosotros no somos nuestra mente, nosotros no somos los pensamientos, somos una antena que tiene la capacidad de conectarse con cierta información. Ahora, ¿qué tipo de información conecta con nosotros? Eso es más revelador, el hecho de entender por qué hay ciertos pensamientos que llegan a nuestra cabeza, que llegan a nosotros y otros que no, otros que de plano no nos entran, otros que sí dejamos entrar muy fácilmente. Y aquí es donde se habla acerca de una matrix de control. Se habla que hay una mente que no nos pertenece, es una mente que se nos implanta.
Es una mente periférica. Algunos lo mencionan como casco periférico. Me gustó ese término, casco periférico. Que es como una mente sobrepuesta, ¿no? Que no estaba ahí originalmente, sino que alguien vino y la sobrepuso. Entonces, esta mente sobrepuesta pertenece a lo que se le llama como matrix de control, como matrix holográfica, como esta malla, que es una malla de control, una malla que se tejió por encima de algo que ya estaba hecho. Y se hizo con la intención de controlarnos, de mantenernos a raya, porque pues mucho de lo que actualmente viene a nuestro cerebro, mucho de lo que actualmente viene a nuestra cabeza y a nuestro ser, son pensamientos que no nos pertenecen, son pensamientos totalmente intrusivos que lo que están tratando de hacer es meter mucho ruido en nuestro ser. Es como si se te llegara un pensamiento y se te implantara y te hiciera pensar que tú eres ese pensamiento, como si de repente tuvieras un pensamiento de que te quisieras desvivir o de que quisieras desvivir a alguien más. Eh, si te llega un pensamiento de repente así y jamás en tu vida se te habían ocurrido ese tipo de cosas, eh, son pensamientos intrusivos, sí. Pues esos pensamientos intrusivos no somos nosotros, son parte de esta matrix de control, son parte de esta malla que se sobrepuso, son parte de este casco periférico del que se habla. Son pensamientos que están llegando a nosotros porque somos antenas y están tratando de hacernos creer que somos eso, que somos esos pensamientos. Pero no, en realidad esos pensamientos no lo somos, ¿no? Así como los cabalistas saben distinguir que las grandes invenciones de la humanidad que han recibido algunas personas no es porque ellos sean los genios, sino porque estos mensajes vienen de mucho más arriba, como una inspiración divina, así como ellos supieron identificar eso, también debemos identificar cuando hay pensamientos que no son de ese tipo, sino que son pensamientos negativos, intrusivos, quieren provocar que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos o a los demás. Esos pensamientos tampoco son de nosotros, son parte de una nube, son parte de una nube y muchos de esos pensamientos son parte de esta mente que se nos sobrepuso. Entonces, cuando llegamos a estar en ciertas frecuencias, nosotros podemos llegar a conectar con cierta información o dejar de lado alguna otra información. A veces conectamos con noticias muy buenas cuando estamos muy alegres, cuando estamos muy contentos, cuando estamos enamorados, conectamos con información muy bonita, ¿no? O sea, nos está llegando información muy bella. Cuando estamos en frecuencias más bajas, cuando estamos que nos hizo enojar a alguien en la calle, estamos odiando a diestra y siniestra porque nos hicieran algo horrible, bueno, cuando estamos en esas frecuencias de odio, de ira, de rencor, eh, de, de venganza, pues nos estamos conectando con información también que tiene que ver con eso. Entonces, más pensamientos van a llegar de ese tipo. O sea, todo depende, que somos como una especie de radio, digamos, ¿no? Que podemos sintonizar cierta frecuencia y dependiendo de esa cierta frecuencia escuchamos una música, pues unas baladas, escuchamos rock, escuchamos jazz, escuchamos pop, determinado tipo de música dependiendo de la estación que sincronicemos y dependiendo de nuestro ánimo que tengamos vamos a conectar con ciertas estaciones, ¿no? Es exactamente lo mismo, nosotros somos ese radio que conecta con cierta información, esa información son pensamientos, nos llegan en forma de pensamientos y esos pensamientos los hacemos parte de nosotros, pero cuidado con hacer parte de nosotros pensamientos que no nos van a llevar a ninguna parte, a ninguna buena parte. Entonces ahí es donde se comienza a hablar acerca de estos pensamientos como una especie de ego y estos egos como una especie de demonios, ¿no? Son demonios con los que a veces tenemos que identificar y luchar un poco entendiéndolos como eso, como demonios, ¿no? O sea, este diablito que te está diciendo, tú no puedes hacer esto, o ve y pateale la puerta al vecino,
o tira esta basura aquí, no pasa nada. Esos pensamientos hay que identificarlos y hay que deshacernos de ellos porque no nos están haciendo bien, porque no son parte de nosotros. Es decir, no hagamos parte de nosotros, no nos identifiquemos con esos pensamientos, porque si nos identificamos con esos pensamientos, los estamos ya haciendo parte de nuestro ser y entonces nos los vamos apropiando y luego pensamos que somos eso. No, no somos eso. Somos mucho más. Somos materia, somos conciencia, somos energía, somos un alma que se conecta con un espíritu. Al estar hablando de estas mentes y al estar hablando de los pensamientos, pues es inevitable que empecemos a hablar de las emociones. Las emociones son esa reacción inmediata de que cuando tú vas en la calle y alguien se te atravesó en la bicicleta, en el coche, se pasó el alto, entonces uno reacciona de inmediato con una emoción, ¿no? Si alguien te empuja en la calle, uno puede reaccionar con enojo. Es la reacción inmediata a esa emoción. No nos da tiempo, no la analizamos, no la reflexionamos. La emoción simplemente llega, se presenta ante una acción, ante un evento, ante un hecho, ¿no? Ante un acto. Entonces, todas estas emociones que de repente nos llegan pueden llegar a ser tan abrumadoras porque hoy en día recibimos tantos estímulos en la calle, en el teléfono, en nuestra pantalla. Hay tantas noticias negativas que de inmediato nuestra emotividad está a full. Si lo primero que hacemos en la mañana es revisar el Twitter y estamos viendo una noticia donde están pues exterminando a una población en determinada parte del mundo, nos hierve la sangre, nos enojamos, nos sentimos con desesperanza, nos invade una cantidad de emociones tremenda que luego esa emotividad, esa sobreemotividad, llega a un punto en la que nos colapsa, nos colapsa. O sea, no podemos estar con tanta emotividad. Aquí lo importante es entender que las emociones son efímeras, que las emociones son eh, una reacción y que como parte de una reacción y no tener ningún filtro para dejarlas pasar, pueden ser parte de esta matriz de control, de esta malla holográfica que nos está tratando de controlar también mediante las emociones, ¿no? Ya yo lo hice consciente, lo reflexioné, pensé que no es bueno para mí estar enojado por esa situación y entonces ya lo cambio a un sentimiento. Pasó de ser una emoción a ser un sentimiento. El sentimiento, a diferencia de la emoción, ya lleva reflexión, ya lleva conciencia. El sentimiento es como una especie de lenguaje del alma, ¿no? Es la manera en la que el alma se comunica con los sentimientos. Y las emociones es esa parte reactiva que tiene que ver más con esta mente periférica, o sea, es parte de esta reacción que tenemos los seres humanos ante estímulos del exterior y que no reflexionamos ni tantito, solamente estamos reaccionando en la vida. Muchos de nosotros estamos reaccionando y reaccionando en la vida y así vamos y no nos estamos dando cuenta que en realidad a quien estamos haciendo más daño es a nosotros mismos. Entonces, aquí es importante entender esa diferencia, ¿no? Las emociones. Hay que ser muy cuidadoso con las emociones. Cuando lleguen estas emociones y queramos reaccionar de inmediato, hay que pararnos un momento y reflexionar por qué estamos reaccionando de esta forma. ¿Estas emociones me hacen bien? Y si no me hacen bien, ¿de qué manera las puedo yo modificar para eh, pues llevar una buena vida, para ser feliz, ¿no? Porque si no, lo único que me causan es infelicidad. Entonces, en el momento en el que yo lo paso por ese filtro de la reflexión, las estoy haciendo conscientes. Mis emociones las estoy haciendo conscientes y dejan de ser emociones para
convertirse en sentimientos. Y esos sentimientos yo ya puedo manejarlos, puedo ya yo controlarlos, ¿no? Las emociones no, las emociones muchas veces nos controlan. Las emociones lo que provocan es que estemos vibrando en un nivel en el que no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Las emociones son esa parte de nosotros que nos llega ante un estímulo exterior y que nos hace a veces reaccionar de maneras que decimos, este soy yo, reaccioné de esta manera, así me puse. Entonces por eso vemos tanto Lady en las redes sociales, porque son estas personas que justamente no tienen esa capacidad de controlar sus emociones y no están teniendo esa capacidad de controlar su emotividad porque no están pasando esto por el filtro de la reflexión, por la conciencia, ¿no? Entonces hay que evitar reaccionar, evitemos reaccionar. Hay que detenernos un momento y pensar, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ok, bueno, esto no me hace bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto para que evite el sentirme de esta manera. Entonces, esto ya modificó por completo esa emoción y la está pasando a el terreno más de la conciencia. Y cuando pasamos al terreno de la conciencia, estamos ya conectándonos con nuestra alma. Y cuando nos conectamos con nuestra alma ya puede conectarse con esta cosa divina que es el espíritu, que es la fuente, que es lo divino. Hay que tener cuidado con identificarnos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, porque no somos eso. Somos más, somos mucho más. Entonces, y cuando vaya por la calle y reaccione con una emoción, me tengo que parar un poquito y ponerme a pensar si realmente esa emoción me está haciendo bien o la desecho. Si no me sirve o de qué manera la modifico o modifico mis acciones, modifico mi realidad para que estos eventos no se vuelvan a repetir, no se den o se den de tal forma que yo ya no reaccione así, haciéndome daño, ¿no? Porque el enojo pues hace daño a uno mismo, nada más, ¿no? La ira, la angustia, toda esa emotividad hace daño y nos hace daño a nosotros mismos. Tratar de ser lo menos reactivo posibles en la vida y pues trabajar mucho con la mente y con los pensamientos, porque los pensamientos y la mente no nos deben controlar, ¿no? Nosotros controlamos a la mente, nosotros controlamos todo nuestro ser. Eso es a lo que se refieren cuando hablan del biohacking. El biohacking es justamente esta forma que tenemos de hackear nuestra mente y hackear nuestras emociones para que nos sirvan para lo que queramos, no para que ellas nos controlen, sino que nosotros mismos hay que utilizar estos pensamientos y hay que utilizar estas emociones para hackear la realidad. ¿De qué manera podemos hackear la realidad? Pues utilizamos estos elementos. Como son tan poderosos, pues los vamos a utilizar, pero para nuestra conveniencia, no para que nos controlen. ¿Cómo los usamos para que no, para nuestra conveniencia? Pues un pensamiento lo podemos usar cuando, por ejemplo, queremos manifestar algo, ¿no? Si yo quiero manifestar que quiero un viaje a Europa en bicicleta por un mes, bueno, lo voy a pensar, lo voy a comenzar a pensar, ¿no? Voy a apropiarme de este pensamiento, lo voy a hacer mío y lo voy a acompañar de las emociones, porque si yo lo acompaño de las emociones, este pensamiento se va a volver el doble o el triple de fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hago? Pues estoy pensando en mi viaje a Europa en bicicleta, entonces me emociono, me visualizo contento, feliz, brincando de emoción, llegando con mi bicicleta, viendo los paisajes, maravillándome, llenándome de contemplación, de amor, de alegría. Entonces voy a utilizar todas las emociones eh, para poder hacer que este pensamiento crezca, ¿no? Y se manifieste. Esa es la manera en la que podamos hacer biohacking. Nos vemos.